Silvina, ustedes también están denunciando un caso de mala praxis que tiene que ver con el fallecimiento de sus papás. Sí, así es, estamos denunciando el caso de mala praxis. Primeramente el abandono de persona hacia él y luego seguido el tema de mala praxis que nosotros presumimos que fue así por cómo se dio la situación y ahora estamos esperando el resultado de la justicia para que se confirme esta situación. Contanos cómo fue el caso. Mi papá era un hombre sano, normal, un día vinimos a la guardia, vine yo con él. Él tenía fiebre, 40 grados de fiebre y sacudones de repente. Como lo vieron que tenía fiebre y sacudones, solamente hicieron un análisis de rutina, que es lo que están acostumbrados a hacer, una plaquita de tórax, lo mandaron a la casa, le dicen es una infección simple. Yo pregunté dónde estaría la infección. Me dice, no pasa nada, me dice el doctor Pinchevisky, Jacobo Pinchevisky. No pasa nada porque es normal. Vaya a la casa, nos recetó antibióticos. Le dimos antibióticos. A los 8 días empezó con la misma sintomatología, lo traigo de nuevo, vuelven a hacer otra vez análisis de rutina, plaquita, y como ellos no veían a su criterio que era nada grave, le decían, no, ya va a pasar, dale ibuprofeno o Novalgina en pastillas. Y me mandaban nuevamente a la casa. Así constantemente era. Pero a la vez, al pasar los días, mi papá cada día su salud iba deteriorándose, hasta perdiendo masa muscular. Entonces nosotros veníamos otra vez acá o a la médica de cabecera del PAMI, que es la doctora Raquel Pacheco, pero nunca nos brindaban soluciones porque nos decían, es simple, o la doctora nos llegó a sugerirnos, mira, es un paciente que tendríamos que estudiarlo, pero ¿sabes? Yo no te lo recomiendo que lo lleves al trauma porque es un hospital que siempre hay diferentes virus sueltos y no te lo recomiendo que lo internemos, hagámosles las cosas de forma ambulatoria, me dice. A todo esto mi papá cada día empeoraba peor hasta que en casa llegó a descompensarse, a tener o la presión muy alta o muy baja, fiebre muy alta o muy baja y cada día peor hasta que empezó a no poder caminar. Nosotras seguíamos trayéndolos aquí a la guardia del Hospital del Trauma, pero como siempre, nunca respuesta. Como lo veíamos muy mal a mi papá, nos hacían todos estudios light, nada de complejidad. Entonces llegamos a denunciarlo al PAMI porque requeríamos una solución, porque nosotros llorando le decíamos no queremos que se muera nuestro papá. Al PAMI, a todos decían no, lo que pasa es que solamente a todos los jubilados y pensionados de Malvinas Argentinas que tengan PAMI, la única cobertura que tienen es este Hospital del Trauma, sí, es la única cobertura que tienen. No hay otro lugar donde ellos puedan acudir o recurrir. Y siempre teníamos que caer acá, pero nunca nos daban respuesta. Y entonces, como no veíamos solución, empezamos a pagar todos los estudios de alta complejidad. Llegamos a esta doctora clínica, que una sola vez, con una simple plaquita que fuimos, que ya mi papá estaba bastante mal, me dice, tu papá tiene esto y esto y esto y esto. Dice, hay que internarlo urgente y hay que hacerle este tratamiento. Me dice, yo no tengo acá internación. Dice, porque era un consultorio externo. Dice, ¿y cuál era el diagnóstico al que llegó la doctora? El diagnóstico que ella nos dijo era... Dijo que tenía un foco que claramente, una simple placa de cadera. Dice, tiene el foco infeccioso en la cadera. Es una bacteria, virus, no me acuerdo bien, que dice que le está recorriendo el cuerpo. Dice, y él necesita cultivos especiales, hay que internarlo y hay que, para saber bien qué es lo que tiene, hay que hacer una punción en la cadera porque es donde está el foco y ahí te va a salir bien qué bacteria tiene. Dice, yo no lo puedo hacer, aparte era privada, no tenemos, la única cobertura que teníamos era PAMI. Dice, bueno, nos quedaba venir a internarlo acá. Entonces yo le digo a la doctora, pero dígame bien, dígame bien qué es lo que tiene. Entonces la doctora puso el diagnóstico, el resumen de historia clínica
los posibles tratamientos y si hay que internarlo ya. El diagnóstico era que él tenía un virus que le estaba recorriendo la sangre, pero no, ella, con las pocas estudios que tenía, no podía identificar cuál era. Entonces nos decía que lo internemos de forma urgente porque mi papá más de 15 días no iba a soportar porque se iba a morir, porque ese virus, todo virus que está en la sangre avanza demasiado rápido. Nos decía que podía tener fiebre reumatoidea o algún virus tipo enterococo, todo tal cual como ella nos dijo. Cuando lo traemos a internar acá... Llegamos aquí a internarlo, le mostramos, vinimos con el resumen de historia clínica, el diagnóstico, los tratamientos y todo, lo tenemos, no lo tenemos aquí. Bueno, y ellos nos recibieron, o sea, nos hicieron un par de problemas, toda la vida te hacen problemas, siempre te complican la vida. Al margen de eso, con todo, lo internaron a mi papá. Pero estuvo mi papá 10 días y se negaron automáticamente ellos a realizarle los estudios a mi papá para complementar lo que ella decía. Se negaron a hacerle la punzación porque siempre tenían excusa para hacerle la punzación. Se negaron a todo. Más allá que los doctores que habían diagnosticado esto, ellos no le dieron valor a eso, no le dieron absolutamente ningún tipo de valor a eso. ¿Y qué pasó? En esos 10 días que se perdió de tiempo físico y real, ese virus avanzó. Finalmente mi papá le agarra una ACV en la cabeza, frente a nuestros ojos, ¿sí? Estuvo 3 horas sin asistencia hasta que recién viene una médica clínica de esa sala intermedia. Cuando lo llevan a terapia intermedia, mi papá estaba clínicamente muerto y nosotros como hijas pataleando, hagan algo, lo que sea, porque uno quiere que hagan lo que sea hasta lo último por el familiar de ellos. Entonces sale el neurocirujano, me dice, yo a tu papá te lo voy a operar, me dice, pero tu papá ya está, no me importa, opérelo porque uno está enceguecido que quiere que lo salven, que hagan algo. Y bueno, cuando él ingresa a terapia intensiva, en terapia intensiva nosotros obviamente con todo el reclamo otra vez de todo, del principio otra vez de todo, ahí recién le hacen las puntuaciones, recién le hacen los estudios y se confirma la que la doctora de primer momento estuvo haciendo hincapié y diciendo. O sea que ellos por orgullo, porque se creen un ser superior. Que la punzación que se hizo en el hospital termina confirmando el diagnóstico que ustedes traían de 10 días antes. Exactamente, se confirma todo. Pero después que le agarró el ACV, después que le operaron de la cabeza y después todo lo que aguantó y sufrió mi papá, los maltratos, porque aún estando en terapia intensiva donde nadie se puede defender, los maltratos que sufren los pacientes, de los doctores, de los enfermeros, el abandono de personas, porque las personas que están internadas aquí en terapia pasan 7 hasta 10 enteros sucios, sin el tratamiento correcto. Y las pocas enfermeras que son decentes como la gente terminan renunciando y peleándose porque las amenazan o porque sufren persecución del hospital. Yo no sé en qué se basan, pero salvar vidas es lo poco que hacen. Es la denuncia que tenemos, varias denuncias en el juzgado de San Martín, porque hemos venido en varias oportunidades, han venido vecinos o amigos a visitarlo a mi papá, y cuando veníamos, lo más vital para él era tener el respirador. Muchas veces lo encontramos que él ya estaba, viste, cuando ya estaban los ojitos para atrás, estaba re mal porque estaba sin oxígeno. Nosotros, al hacer la denuncia y reclamar eso, éramos los rebeldes, los malos, los todos. No, bueno, pero la cuestión es que nosotros llegábamos y mi papá se encontraba, lo desconectaban del respirador, después le sacaban el oxígeno. ¿Y eso qué es? Matar a alguien, no es que va a morir alguien por sus propios medios. Una de las discusiones que tuvimos es que nosotros decíamos que, por ejemplo, si mi papá naturalmente, no inducido, naturalmente se llegaba a empeorar, nosotros queríamos que sigan adelante con el tratamiento, que lo vuelvan a intubar si requería intubamiento, si tenían que volver a ponerle respirador artificial, porque lo único solamente que tenía acá era una canulita vital, que la que tenía que tener sí o sí, y que lo vuelvan a hacer el tratamiento. Ellos nos decían que llevemos la muerte con dignidad porque hay que dejarlos morir naturalmente. Todo el tiempo nos decían que se moría, porque está el doctor Omar Ávila,
que él nos decía que al tener mi papá 72 años ya cumplió la expectativa de vida. Dice, la mujer tiene 78 años para la expectativa de vida y los hombres 72.